¿A qué edad empezaste a drogarte? A los 12 años empecé con la marihuana, después con la cocaína, el tonsol y me fui de lleno. Y después llega un momento en donde se me presenta otro negocio, que era la venta y distribución de armas. Y también empieza a llegar más dinero, más dinero. Y después ya cuando mi mamá ve que yo ya estoy un poco más perdido, no veía esta parte en donde yo llegaba con dinero y eso, ve que yo ya empiezo a estar más mal, más drogarme, más el otro, cambio físico, desgastado, ojeras, y total, me fui como 3 días de fiesta, regresé y nomás me acuerdo que cerré los ojos poquito y ya tenía como 5 monos a mi alrededor y órale para abajo y llegué a una comunidad terapéutica. Pero encontré otra manera de hacer dinero, no derecho. Y empezamos a comprar a gerentes de bancos, madre, información de tarjetas. Contestando a su pregunta, ¿cuándo es cuando llega Dios a mi vida? Creo que es cuando llega mi esposa, que hoy sé que es una mujer maravillosa porque me Un costó... regalo que Exactamente. te mandó Dios del cielo, corazón. Entonces, Porque esa mujer excepcional que hoy es tu esposa, mis respetos. Bueno, bienvenidos a otro espacio más de Charlando con Adriana. Hoy tengo un joven maravilloso que él contará su historia. Él es emprendedor, consultor en adicciones, pero tiene una vida que puede servirle mucho que tus jóvenes lo escuchen. Para mí es un honor tenerlo porque además es uno de mis hijos espirituales al que amo, al que he aprendido a querer, respetar y admirar por todo lo que ha hecho. Y él es nada menos que Carlos Armando García Cuevas. Hijo, gracias, muchas madre. gracias por estar aquí, por darme la oportunidad de que muchas personas puedan conocer tu historia y muchos jóvenes escuchen tu historia. Así que vamos a empezar y me gustaría que les compartieras cómo fue tu niñez. Madre, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho a todo tu equipo, siempre un trabajo extraordinario. La verdad es que mi niñez fue muy bonita. Yo creo que me tocó bañarme de tierra, jugar con carritos, como la vieja escuela que la llaman, ¿no? El changay, las canicas, eh, ¿qué más? Andar haciendo vagancias. Vagancias, madre, sí andaba haciendo Éramos vagos. vagancias, sí, éramos muy vagos. En la escuela, yo creo que de primaria, de primero a tercero, pues todo bien, todo bien. Y ya de tercero en adelante ya no me aguantaban en la escuela, ya era como un chico problema, desobediente, ¿Por inquieto, qué? ¿no? ¿Por qué te Por- decían chico eres- problema? pues la verdad es que era muy inquieto, entonces todavía tengo ese problema, no puedo estar sentado, no, ando friega aquí y allá, en todos lados. Y sí me ha costado como el estarme en paz, tranquilo, ¿no? Que yo creo que hoy en día he identificado que papá Dios me da ese regalo cuando yo entro a la oficina. Yo llego así a la oficina al Santísimo. Oye, voy a ir a la oficina, ¿no? Entonces ahí voy a reportarme con mi patrón. Y llego y es como cuando puedo estar como en paz, tranquilo, así tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Pero sí, madre, tuve una niñez, yo creo que muy bonita. De hecho, tengo muy bonitos recuerdos. Recuerdo incluso algunos juguetes que mi papá llegaba y me daba un juguete. Recuerdo un hombre araña también ahí que llegaba y me lo dio. Recuerdo muchísimas cosas muy bonitas con papá. Mi papá es una persona que admiro bastante. Una persona no toma, no fuma, muy responsable en su familia. Siempre me decía, hijo, sé responsable, hijo, estudia, hijo el otro. A mi familia nunca le faltó nada, es un hombre muy trabajador, la verdad lo admiro, yo hoy en día sigo sus pasos, estoy muy orgulloso de lo que ha logrado, yo digo, no manches, yo quisiera a tu edad ya lograr algo un poquito más. Mi mamá no nos faltó nada, gracias a Dios, ahí entre poquito mucho que teníamos. Mi mamá, una mamá muy con mucho carácter, sí, sí, tuve la educación de la disciplina de la chancla, de la disciplina de la chancla, pero, pero estoy muy agradecido. Si no, yo creo que todavía, a pesar de que tuve mis lecciones de vida con ella, eh,
pienso que me sirvieron para hoy. El día de hoy la juventud está muy perdida, los niños están muy enfocados en otras cosas, ya no saben lo que es patear un balón, ya no quieren patear un balón, quieren patear el balón en el celular. Entonces, sí creo que fue muy divertida mi niñez. Mi adolescencia, ahí sí hay un parteaguas, madre. Mi adolescencia fue un cambio muy radical. ¿Por Por- qué? Pues a la edad como de 12 años hay un cambio de secundaria y pues ya como en las secundarias empiezan a hacer grupitos y todo eso y yo platicaba con todos, ¿no? Pero cuando me cambio de secundaria me cambian a una que literal parecía como una cárcel, sí, las paredes pintadas o sea, pandilleros y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo mi primer día de clases llego y me empiezan a molestar y, hey, ¿tú qué barrio tiras? Y que con quién te juntas y qué sabe qué. Y yo les decía, no, pues yo llego a mi casa y veo la tele y veo Bob Esponja y Patricio, ¿no? No saben ni qué decirles. Pero pues la misma presión como social o de ahí los vínculos del salón o de la secundaria me hicieron meterme a las pandillas, ¿no? Y ahí fue cuando ¿En empecé secundaria en empezaste? secundaria y fue cuando yo empecé a alejarme del camino de papá Dios. ¿Y por qué lo menciono? Porque mi papá hoy en día es ministro, mi mamá es ama de casa, mi hermana fue misionera, o sea, mi mamá daba catecismo, mi familia era acercada a Dios. Entonces yo fui acólito y luego también ayudaba a los grupos juveniles y me salgo. Y me salgo, yo recuerdo que viví un encuentro y dieron el tema de adicciones, pero yo decía, pues no pasa nada, si la gente se quiere drogar, pues allá ella, pues que vengan a misa, ¿no? Y entonces yo me cegué muchísimo y yo iba a mi grupo, pero saliendo me iba y me drogaba. Porque ¿A qué después edad empezaste a drogarte? me empecé a drogar como a los 12 años. A los 12 años empecé con la marihuana, empecé después con la cocaína, el tonsol y me fui de lleno. Ahora sí que fueron contadas más bien como las que no probé. Gracias a Dios hoy estoy un poquito como consciente, porque sí me ha tocado ver experiencias, mar, en donde van subiendo y se quedan. Y gracias a Dios estoy aquí, pero, pero sí fue algo muy fuerte esa etapa de la adolescencia. No recuerdo muchas cosas, recuerdo más bien como las lecciones. Y una de ellas fue cuando yo empiezo a drogarme y empiezo a ver que no existía este negocio de la venta y distribución y yo empecé a distribuir. Y empecé a ganar dinero, empecé a desobedecer, ¿no? Empecé a rebeldía con mis padres y todo por quedar bien en un vínculo social de amistades. Pero empieza a llegar el dinero y después uno quiere, ya llega la avaricia, ¿no? Llega el dinero, pero llega la avaricia y quieres más y más y más y empiezas a escalar. Y entonces empecé a conectarme y recuerdo que me empezó a ir muy bien y empecé a despifarrar el dinero. Empecé a fiesta, desveladas, mm, Carlos el Chido, esto, lo otro. Y después llega un momento en donde se me presenta otro negocio, que era la venta y distribución de armas. Y, y también empieza a llegar más dinero, más dinero. Entonces yo era un niño de 14 años que tenía que esconder el dinero, la droga, en un parque. No lo llevaba a mi casa. ¿Cómo iba yo a llegar con tales cantidades de dinero o dónde iba a guardar tales cantidades de droga? Entonces yo no podía llegar con eso, los guardaba en un parque. Entonces todas las noches yo no podía dormir porque yo decía, me la van a quitar, se me va a venir todo abajo. Y no podía dormir, no encontraba mi paz. Pero al día siguiente, la fiesta, la bebida, la droga, me hacía, como decirlo entre comillas, estar en paz, olvidarme del mundo. Y fue avanzando el tiempo y caigo en cuenta en donde ya era bastante el dinero que ya teníamos que darle como una vuelta, ¿no? Y empieza esto de tapar las cantidades de dinero, porque para mí era más eh, peligroso que la policía me detuviera y viera mis cuentas o que me agarrara con dinero en vez de droga, ¿no? Porque pues la verdad la corrupción sí está
algo y entonces había ciertas mm, poderes como patrullas y eso que se prestaban a lo mismo, ¿no? Y, y después ya cuando mi mamá ve que yo ya estoy un poco más perdido, no veía esta parte en donde yo llegaba con dinero y eso, pero ella ve que yo ya empiezo a estar más mal, más drogarme, más el otro, cambio físico, desgastado, ojeras, a veces peleado con pandillas, a veces no llegar a casa. Entonces mi mamá dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Y hablan con mis papás y yo seguí y nos cambiamos de nuevo a otra casa que es por Santa Anita y cuando nos cambiamos de casa en Santa Anita, pues ahí también empiezo a hacer puro despapalle, pero mi mamá había escuchado precisamente en la radio un número de un lugar donde podían atenderme a problemas de adicciones. Y yo lo vi al lado del teléfono y yo dije, no, ya mi mamá ya me quiere encerrar, ya vio, ya veía el número anotado ahí. Y total, me fui como 3 días de fiesta, regresé y nomás me acuerdo que cerré los ojos poquito y ya tenía como 5 monos a mi alrededor. Y órale para abajo y llegué a una comunidad terapéutica que agradezco mucho esta comunidad terapéutica porque sé cómo trabajan, sé los principios que llevan, sé la atención psicológica y la psiquiatra que llevan y es muy buena. Pero más sin embargo, ahí fue cuando yo tuve mi primera como cachetada de papá Dios que me dijo, hijo, no estás yéndote por donde deberías de irte, ¿no? Y una de ellas es que yo llego a esa clínica y y yo llegaba muy alzado, ¿no? Con soberbia, pues yo soy Juan Camané y tengo poder, esto y el otro, y así de esas. Pero había una persona que se llamaba Juanito, y él no estaba por un problema de adicción, él estaba por un problema patológico que tenía. Y Juanito era una persona que tenías que cuidarla que no tomara ciertas cantidades de agua. Juanito era una persona que tenía que darle medicamento tarde, mañana y noche. Tenías que cuidarlo que no se metiera cosas a la boca. Tenías que limpiarlo cuando hiciera del baño. Tenías que bañarlo también y todos los días. ¿Por qué? Porque él siempre se orinaba todos los días. Pero él tenía un año menos que yo. Entonces yo bien rebelde, a cada rato me peleaba y tengo algunos tatuajes y me decían, no, que el 13 ya se peleó y otra vez a la oficina y a regañarme, tú no entiendes que tu soberbia no te deja y me decía el director, ¿no? Debes de entender, aquí vienes a soltar todo y aprender cosas buenas, ¿no? Y hoy en día lo entiendo de diferente de punto de vista, pero cuando me dice una persona que hacían ejercicio ahí en las mañanas, me dice, ¿sabes qué? A ti te va a ayudar alguien. Yo le decía, ¿quién? No quiero a nadie, no quiero que me molesten, ustedes no saben qué rollo conmigo. Y yo bien, así alzadito. Pero me dice, Juanito te va a ayudar. Y yo ya conocía a Juanito porque veía cómo batallaban con él, veía cómo lo perseguían por todos lados. Y le dije, estás loco, a mí no me pongan a cuidar a ese mocoso, ¿no? Y entonces me vuelvo a pelear por un problema y me llevan, ¿sabes qué? Ya, mañana empiezas con Juanito. Y yo, no, ¿cómo crees? Y renegando. Y me levantan temprano y me dice, ahí está, Juanito. Yo llego con Juanito y Juanito se levanta y ya sabía que me decían como 13 y comandante y varias cosas. Y se levanta y 13, ¿qué vamos a hacer? Y para empezar, él hablaba así como un niño. Él hablaba, o sea, Como un niño un mental. niño, ajá. Y 13, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? Y bien bonito. Y entonces eso yo al principio no lo captaba, ¿no? Yo todavía seguía con mi orgullo, mi soberbia y sigo siendo el poderoso y etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezo el primer día y lo meto a bañar y pues ya lo traía arregladito y todo. Y un día estábamos viendo la televisión y yo sentado a un lado de él y él le daban como ataques o no sé, que se alucinaba. Estábamos viendo una caricatura de Dragon Ball, creo que se llamaba. Y de repente yo nomás viendo así la tele y se para y me pega, ¡pum!, en el ojo, madre. No, que me pone el ojo morado. Si de por sí es lo que más me cuidaba yo cuando me peleaba, madre, digo, no manches. Y Juan, ¿y yo qué iba a hacer? ¿Yo qué iba a hacer? Porque a los otros que ahí sí nos peleábamos, se nos separaban, nos regañaban, nos castigaban. Pero yo, ¿cómo iba a hacerle algo a Juanito, no? Y entonces empecé como a aprender a controlarme.
Después me inculpan por una tele que se descompuso, etcétera, etcétera. Me meten a un lugar donde se llegan y se desintoxican. Y yo bien enojado y pues no tenías nada que hacer ahí. Lo único que tenías que ver cómo se desintoxicaban los demás y tenían una Biblia. Y yo todavía con mi superego, ¿no? Y a ver, préstame, ¿qué estás leyendo? Pero yo ya había cuidado a Juanito, yo ya había limpiado, porque al principio decía, yo no voy a limpiar un trasero de nadie, yo no voy a darle de comer, yo no yo vine aquí a otra cosa. Y cuando agarro la Biblia, madre, leo una cita que, si mal no recuerdo, era de Mateo o de Marcos, en donde dice, lo que hagas con el más pequeño de mis hijos A es mí me como lo si lo hace. hicieras conmigo. Y, y ya empecé a soltar las lágrimas, para eso yo no lloraba y entonces yo bien orgulloso me limpo las lágrimas y me volteé a ver un compañero y me dice, ¿qué traes? Y digo, yo nada, nada, ¿qué quieres? No, déjame en paz. Y empiezo a seguir leyéndola y empieza a decirme más cosas. Pero esa fue mi primera cachetada de decirme, hijo, vuelve al camino. Entonces salgo de esa comunidad y, y me doy cuenta que empiezo otra vida. Decidí hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Y después, la segunda guantada que me dice como Dios, ay, para que aprendas, ¿no? A ver, quiero que sepas, fue el respetar a las mujeres, madre. ¿Y cómo pasó esto? Yo cuando salgo, pongo un negocio que se llamaba Licuados Locos, se me vendía muy bien y todo el rollo, repartía a las escuelas jugos y jugoterapia y jugo para que el hígado produzca mejor y etcétera, etcétera. Pero entonces llega una chica fitness y todo, ¿no? Y diario llegaba por su licuado y yo pues, preparando las cosas y una vez le dice, ay, que me duele la espalda y, yo sobo, y yo, caray, qué amable. Y empezamos a salir. Para eso yo anteriormente, pues yo la verdad, y me duele decirlo y no lo digo así, yo utilizaba a la mujer, ¿no? Como un objeto sexual. Y hoy lo digo y me duele porque sé que es lo que menos quieren las mujeres el día de hoy. Las buenas mujeres, porque, o no, no hablemos en general, pero, y entonces, pues me ilusiona y mucho amor y todo el rollo, y yo ya decidía, yo quería hacer las cosas bien, pero entonces ella nada más quería tener algo conmigo, que era tener relaciones sexuales, y listo. Y entonces cuando me deja, me duele, y es cuando entiendo, ¿ya viste que no se siente bonito? ¿Ya vistes que sí duele que te utilicen? Y fue como mi lección dura y duré como medio año discerniendo eso. Y tengo una recaída y esa recaída pues yo ya no podía volver al negocio de la distribución y venta de eso porque ya habían llegado las plazas y territoriales, pero encontré otra manera de hacer dinero, no derecho. Entonces empecé a comprar, ¿no? Como pues sabía que el dinero tenía poder y empezamos a comprar a gerentes de bancos, madre, información de tarjetas. Entonces, ¿qué hacíamos? Hablábamos, comprábamos cosas y llegaban camiones y después se vendían y llegaban camiones de productos y se vendían y nosotros bien chidos con el dinero, pero las personas que llegaban a retirar su dinero, caray, ya no hay dinero. Y yo, pues, allá su rollo, yo bien feliz. Y después empiezo a generar más y empiezo a decir que yo quiero ser presidente y como pensamientos de grandeza, ¿no? Y entonces mi mamá decide hacerme como un test de psiquiatría y todo eso y me dejan encerrado en un psiquiátrico. Y yo decía, no manches, pero todo lo que les dije es verdad. Entonces cuando salgo, vuelvo a tener otra recaída y después vuelven a tratar de llevarme ahí, pero yo ya había tenido cosas más fuertes. Yo ya había caído más en la droga, en la fiesta, me iba con amigos y cuando recuerdo que una vez que íbamos a jugar a rancones y eso, una camioneta se nos pone atrás, nos bajan y a un amigo lo cuchillan
y encienden el coche, yo hago el reporte a la policía llega y el carro ya está explotado, o sea, y yo llego y le cuento eso al psiquiatra y me dice, métanlo. Entonces yo dije, pero te estoy contando la verdad. Que, o sea, pensaban que yo estaba como alucinando o cosas así, pero para mí era algo muy fuerte porque yo era todavía un pequeño, tenía en aquel entonces como 16 años, ¿no? Y ya vivías todo eso. Ay, madre, qué vergüenza. No, no, estás aquí Ok, para hablar. y, y yo tuve una novia, después ya, en ese momento, cuando yo andaba también todavía en la droga, mal, ¿no? Que pues le tocó conocerme y vamos a un restaurante y en el carro y lujos y todo, ¿no? Pero pues cuando yo salgo, yo ya me encierran nuevamente y yo salgo y yo ya no tengo nada. Entonces se acostumbró y yo ya traía como más cimentado, ahora sí, ya, yo ya no quiero esto en mi vida ya. Y termino con ella por la razón de que pues ella buscaba pues como la parte esta económica. Pero hay algo muy importante aquí. Cuando yo llego a salir de ahí, nosotros fuimos un día a visitar a su hermano que estaba ahí. Y entonces, cuando voy ahí, yo me peleo con los padrinos porque no nos dejaban ver a su hermano. Y entonces, para mi mala suerte, cuando salgo, ya arreglamos los problemas, vimos a su hermano, etcétera. Pero cuando salgo, yo tengo unas recaídas y me vuelven a encerrar ahí. Pero yo ya había casi peleadome con los dueños de ahí, de ese lugar. Entonces, cuando me ven entrando, y ya valiste. Como que agarraron represalia a mí. Y entonces llega un momento en el que salgo bueno, entro más bien a ese lugar y recuerdo que, pues, maltrato, me tocó maltrato. Y todos pechazos, golpes, lavar los trastes diarios de todos, el baño y como mucha disciplina, ¿no? Y todavía me cargaban la mano por el hecho de que yo había llegado ahí como a pelear, ¿no? Aquella vez. Pero esta lección que quisiera comentarles, que creo que es una de las más duras para mí, porque yo duré 6 meses ahí y yo saliendo de ese lugar, yo salí muy resentido, madre. Yo salí muy resentido. Hoy en día eh, sé que para poder avanzar en la vida tienes que perdonar. Y primero perdonarte a ti y después ya sigue lo demás. Y esta lección bien grande porque veo aquí una pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil que he enfrentado? El aprender a perdonar. Me costó como no tiene una idea. Yo creo que fueron Pues a como todos nos dos, cuesta. 2 años y medio el saber Sí. de que si te la hacen, ya no la pagas, porque vivimos con esa narrativa desde pequeños, me la hiciste, me la pagas, ¿no? Y ojo por ojo, diente por diente. Entonces yo salgo resentido y yo tenía la oportunidad y mi rencor me decía, aviéntales una granada. El demonio me estaba atacando. Decía, aviéntale, te hicieron daño, no pasa nada, que se pudra. Y mi mente me estaba bombardeando con malas ideas. Entonces yo decido ir con un sacerdote y voy y le digo, ¿sabe qué? Es que tengo estos pensamientos. Y si tengo con qué y puedo. Y yo le decía, es que fueron bien mierdas, ¿no? Por decirlos así. Y me dice, pero si tú haces eso, te vas a convertir igual que ellos. Claro. Quizá peor que ellos. Y ser peor que ellos, ¿no? Porque ¿qué Ujú. pasaría? Consecuencias, me lo llegué a imaginar un día, 2, 3 muertos, yo en la cárcel y quién sabe qué tantas cosas. Pero después el padre abre la Biblia y me dice, mira lo que tienes que hacer. ¿Quieres seguir a Jesús? Y yo, sí, sí, sí quiero. Y me dice, pero mira, ¿qué dice aquí? Ama a tus enemigos. Chin. Ora por el que te humilla. Hombre, no. Pide por el que Yo te no. ofende. No, hombre, me dio en toda la torre, ¿no? Yo decía, "No, ustedes están locos. ¿Cómo yo voy a hacer eso, padre? Le estoy platicando todo lo que me hicieron. Imagínense. Eso fue algo que yo digo, me costó muchísimo trabajo aprender. Entonces hoy, si alguien me hace algo y otro,
aprendí a decir, no, me la vas a pagar. Aprendí a decir, que Dios te bendiga. Eso fue lo más duro que me ha tocado y siempre lo menciono cuando voy a algunos lugares que me invitan a dar temas en pastorales o etcétera, en otros grupos. Me costó muchísimo. ¿Cuándo le dices, hijo, cuándo le dices sí a Cristo? Porque de este chavo que te están oyendo, de esta historia de revolución, de entradas y salidas a centros de rehabilitación y de todo lo que hiciste, porque además ganabas billete, Ah, sí. porque eres hábil para el negocio. ¿Dónde Dios te toca? Pues mire, primero, la verdad creo que mi papá siempre ha sido, la escucha mucho en la radio y primero escuchó de los lugares a donde fuimos a llevarme y lo escuchó a usted y me decía, hijo, pues era porque yo cuando salí del centro de rehabilitación todavía me encerré como otros 3 meses en mi casa, no salía, ¿no? Porque yo todo estaba como en shock, ya quiero ser otra persona, ¿cómo le hago? ¿Qué? No sé, ya me cuesta generar dinero honradamente, ya no sé qué voy a hacer para sobrevivir, ahora que tengo que trabajar o qué voy a hacer, ¿no? Y mi papá me dice, pues, métete a jóvenes empresarios. Y yo, ay, ¿qué es eso? No, madre, discúlpeme que se lo diga, pero no, Dímelo, me, me, dímelo. me me caía re mal, ¿no? Me caía, Suelo caer mal. sí. Entonces mi papá, íbamos a un lado trabajando y lo ponía todo el día. Y yo le decía, yo nomás lo volteaba y le decía, lo haces para joderme, ¿verdad? Y yo le digo, no manches, jefe, es que todo lo que dice esa señora está bien difícil de hacer. ¿Cómo crees que la gente iba? Como un año me rogó que me entrara a jóvenes empresarios. Llega un momento en el que yo la veo entrar a usted y muy puntual usted, con lo que le pidió papá Dios, ¿no? Que fórmame un ejército, se me quedó muy grabado, pero yo, drogándome madre, en alucinaciones que decían que yo tenía, yo decía que yo era un guerrero de Dios. Y hoy, mi significado de Carlos es hombre fuerte, creo, y Armando es guerrero, de fuerte también, ¿no? Creo, ahora que lo conozco, y muy puntual. Y yo dije, yo soy de esos. Y sí, yo creía que la gente llegaba ahí con un vacío. Yo lo vi desde otra perspectiva. Yo decía, es que yo vengo lleno, pero lleno de pura porquería. Entonces tengo que vaciarme y empezar a aprender. Y cuando empiezo a aprender, y veía llegar a los coaches y salía yo bien motivado. Yo salía y decía, es que todo el mundo debe de saber esto, todo, es que esto sí te motiva, ¿no? Y yo todos los días saliendo o antes llegaba al Santísimo y ¿sabes qué? Yo quiero hacer las cosas bien, dime qué tengo que hacer. Y me fui dando cuenta, porque a mí, contestando a su pregunta, ¿cuándo es cuando llega Dios a mi vida? Creo que es cuando llega mi esposa, que hoy sé que es una mujer maravillosa, porque me Un costó, regalo que que te, exactamente. te mandó Dios del cielo, corazón. Porque, Entonces, porque esa mujer excepcional que hoy es tu esposa, mis respetos. madre, y le prometo que yo decía, porque ella, o sea, yo la vi y yo la veía con su cruz de misionera, porque la conocí para empezar en una fiesta. Y fue cuando ella llega, yo digo, yo no merezco una mujer así, yo no merezco una mujer así. Y entonces, no recuerdo una amistad en Cristo, me dice, es que Dios siempre te va a mandar lo mejor. Dios quiere lo mejor para ti. Y ahí fue cuando yo empecé a ver, ¿no? Entonces era una persona que no le importaba nada de lo exterior, ella me admiraba, yo le ayudaba, nos apoyamos, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me ve achicopalado y me dice, utiliza mis palabras que yo digo. Y ahí es cuando me piqué, ¿no dices esto? ¿No dices esto? Ay, está bien, ok. Y entonces no me deja, ¿no? Porque mis batallas, madre, con el otro en la cabeza son muy fuertes, ¿sabe? Siempre está el que, ay, ¿para qué trabajas? Puedes hacer A dinero más ver, aquí rápido. hay, aquí hay una pregunta que sí te quiero hacer y que les va a servir mucho a los padres de familia. Muchos padres de familia hoy pues tienen hijos con adicciones muy fuertes. ¿Qué pasa en la mente? Porque el ataque es frontal del enemigo y es aquí. Ujú. ¿Qué pasa en la mente? Bueno, en lo particular, en encuestas que he realizado y en personas que le he preguntado, el demonio siempre nos busca por las pasiones, ¿no? Y hoy Claro. estudiando un poco de neurociencia y de la psicología, eh,
he visto que el cerebro se rige por el placer. Claro. Entonces vivimos en un mundo de placer. Y Sí, el entonces, otro no quiere el sacrificio, nada, ni exacto, que le cueste trabajo, quiere lo exacto. facilito. Entonces, ¿qué es lo que ahorita bombardea la sociedad? Las cosas fáciles, las cosas El rápidas. placer también. Y entonces en donde a un muchacho le promueven que haciendo envíos rápido, ya no estudia la secundaria y le dan 5,000 pesos, ¿no? Por chutarse a uno que ya el corazón se les endurece y ya por quebrarse a un cristiano, por decirlo así, 5,000 pesos. Ah, fácil, fácil, aquí voy, tornándome uno y otro. Y entonces el demonio siempre te pinta las cosas bien fáciles. Y yo les digo a todos los jóvenes que otra de las cosas más difícil, porque la gente, sí, sí, sigo a Jesús y sigo a Dios y voy a misa y etcétera. No, sí, bien facilita. ¿Tú piensas que seguir a Dios es bien facilito? No. El seguir a papá Dios es de valientes y requiere muchísimo sacrificio y muchísimos no a lo del mundo. Pero entendí que vivimos en un mundo, madre, en donde no se parece a nada a Dios. Y eso es como nuestro camino en donde aprendemos a evitar las tentaciones. Entonces, yo, ¿qué les diría a los jóvenes? ¿Cómo evitas tú las tentaciones? El rosario. A mí con el rosario, o sea, si yo no rezo mi rosario, madre, en la mañana, mi mente está bombardeada de malos pensamientos. Entonces, en la mañana, cuando yo rezo mi rosario de camino al trabajo, mi día es en paz. Me enfoco en lo que estoy haciendo, mi paciencia es más. Entonces, eh, una vez que usted nos invitó a ver ¿cómo se le llama? Pues algo muy extraordinario que me tocó ver, cómo actúa el demonio y cómo él avienta las palabras en donde te quiere llegar. Ah, pues yo ya sé por dónde quiere llegar. Entonces sería algo El día de muy... la misa, ¿no? En mi Sí, exacto. cumpleaños. Ey. Entonces, ahora sería algo muy tonto de algo que ya sé, no como contrapuntearlo. Entonces, sí estamos en una época que el demonio está controlando literal cuerpos humanos. Me ha tocado ver casos y que tú dices, ¿cómo ¿Por qué te crees? dedicas ahora? A mí eso me sorprendió, hijo, la verdad. No solo ver en el hombre que te has convertido, del que me siento muy orgullosa, de verdad. Gracias, Te ma. lo digo frente a las cámaras y te lo digo de frente. No solo me siento orgullosa, te amo, porque tu trayectoria ha sido un proceso, porque tú podías haber seguido por el otro camino, porque ahí estaba la Claro. lana, la juerga, el placer y todo lo demás. Empiezas a hacer un cambio radical a raíz de que regresas y que entras con nosotros. ¿Qué te enseñó esta nueva vida? Porque es una vida de disciplina, ¿estás de acuerdo? Esta mamá espiritual que Dios te dio no es fácil, Eso me queda bien. ¿no? Sí, 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 eso sí lo sé. ¿Qué les dirías? ¿Por qué es importante la disciplina? ¿Y qué aprendiste para el negocio que ahora tienes, pero que además sirve? O sea, tienes un negocio, pero también tienes un apostolado. Sí, van de la mano. Pues mire, se me queda bien grabado sus palabras cuando entró por primer día. O sea, son como muy, muy puntuales lo que se me queda grabado como en la mente, como lo que me ha sacado siempre adelante, ¿no? Y yo recuerdo que me decía, la disciplina es hacer lo que tienes que hacer, aunque no lo quieras hacer. Porque ese no hacerlo, ahí está el otro, queriéndote sabotear la vida. Y entonces lo haces, pero tienes el pensamiento de no hacerlo, ahí es donde vas creciendo. Entonces se me queda muy grabado. A ver, tengo que hacer ejercicio y tengo que cuidar esto. Ah, pero tengo este compromiso. Ok, no, mañana no. Mañana no existe. Mañana no existe, madre. Y entonces empecé a identificar que me empezaba a preocupar por cosas que todavía no llegan. Y que las cosas que traigo atrás no las soltaba. Y hoy en día, la gran problemática de la gente, ay, que sufro de ansiedad, ay, que sufro de esto y esto y lo otro, es por cosas que todavía no llegan. Entonces, hoy mi día culmina haciendo oración con mi esposa, mi hijo, y irnos a dormir. Y si yo mañana me levanto y hablo eso, ya chingué. Yo ya chingué. Y digo, wow, tengo otra oportunidad de seguir haciéndolo, ¿no? Porque yo dije primero, a ver, si papá Dios nos da todo y nos llegan las cosas siendo obedientes, pero yo quiero una empresa
Y a veces me pongo berrinchudo y le digo, ay, pues ¿cuándo? Me toca a mí algo más grande, señor. Yo ya quiero traer mi Cheyenne y esto y el otro. Y le digo, La chillera. yo quiero traer mi Cheyenne y digo, y digo, y me da hasta, ¿sabe? Y me da hasta como cosa quejarme porque luego como que me da la cachetada y me dice, tú tienes dónde moverte, tú tienes dónde vivir. Hay quien no. Entonces mi día es solamente hoy. La verdad, sí cuesta muchísimo trabajo el vivir el hoy. Las personas crean estos conflictos y estos conflictos los llevan a una adicción, a irte de fiesta, a irte... Está bien, cada quien hace de su vida lo que quiere, pero por algo existen las drogas y por algo existe una vida bien. ¿Por qué? Porque hay reglas. Y madre, desde Adán y Eva tenemos, ahí está. ¿Qué es lo único que perturbó la humanidad? La La desobediencia. desobediencia. Y yo les digo a los jóvenes, a ver, les pongo este ejemplo. Adán y Eva desobedecieron. Puedes irte con todos, puedes comer de todo lo que hay en este palacio, menos de aquí. Ahora lo comparo con la sociedad. Hijo, júntate con todos, menos con ellos. Es lo espiritual y lo del mundo. Oye, ¿qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron. ¿Qué hiciste tú con tu mamá? La desobedecí. Entonces al rato no te quejes con papá Dios. No le digas, ay, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué mi mamá es...? Porque no se preguntan para qué. Porque el por qué solamente lo sabe Dios. Y me ha quedado bien claro, madre. En este proceso, háblales del negocio que hoy tienes. Háblanos de tu negocio. ¿Dónde te surge? Ok, la idea surgió en Jóvenes Empresarios. Primero yo dije, a ver, todo el mundo habla de tres cosas muy esenciales. Y yo sé, en mi vivencia y en lo personal, en lo único que me enfoco y trato de enfocarme siempre es en lo espiritual. Todo lo que he logrado en mi vida no es como que yo lo haya buscado. Todo me lo va mandando Dios. Lo único que pedí, sí pedí a mi esposa, eso sí lo pedí, porque yo decía, a ver, el hombre no da lo que no tiene. Y yo a papá Dios había leído en la Biblia, pide y se te Y se te dará. dará. Entonces yo un día frente al Santísimo le dije, Señor, mándame una mujer que te ame más a ti que a mí. Fuiste sabio. Y todos, Fuiste sabio. espérate, les digo, y todos me dicen, pero ¿por qué más a él? Y yo les explico, porque el corazón no da lo que no tiene. ¿Y Dios quién es? Amor. ¿Y el amor quién es? Dios. Entonces si ella tiene a Dios en su corazón, ¿a mí qué me va a dar? Amor. Amor. Ay, Padre Santo. Entonces, cuando llega, pues bueno, gracias a mi esposa también soy lo que soy el día de hoy, a mi familia y a todas las personas que estoy. Pero la idea nace precisamente ahí y ella es parte de este proyecto porque le digo, amor, a ver, vamos fusionando estas tres letras. El logo tiene varias cosas de ella, muchos dibujos, ¿no? Echamos lápiz y se fue modificando, modificando y vimos estas tres facetas muy importantes, que es la espiritualidad, la mentalidad y lo corporal. Entonces, cuando vemos que lo espiritual es lo más importante y después lo mental, y lo voy a explicar de esta manera muy en general, cuando tú estás en la gracia de Dios y llega a ti la paz. Entonces, cuando tú estás en paz, no te estás preocupando por esto, por el otro, por qué mañana, o este rencor, o me las va a hacer, me las va a pagar. Estás pensando en hoy, con la gracia de Dios. Y entonces tu estabilidad mental puede tomar buenas decisiones. Claro, Y claro. entonces, cuando tú tomas buenas decisiones, tus buenas reacciones la tiene tu cuerpo. Por eso mi marca se llama espíritu, mente y cuerpo. Es un proceso en donde es individual a cada persona que llega mediante una consejería en adicción. Le digo, ok, vas a ir al SATI. Como tareas, madre, como tú me las ponías. A ver, vas a hacer esto, te toca hacer el otro, vas a leer este libro, tienes que pegarte a la disciplina, tienes que... Porque yo sé, ¿Te arrepientes de eso? no, no. ¿Me ha costado? Sí. Sí. Y no tiene como una idea. O sea, cuesta muchísimo, es Uno y otro. difícil. Y son, para la gloria de Dios, casi 9 años que yo todavía digo, es que no he logrado nada. No, es que sí he logrado mucho, ¿no? Y es Mucho. ahí donde me toca, porque cada que voy a cumplir años, cada que llega un año más, digo, me falta, me falta. Pero entendí que en estos momentos
estoy construyendo mi empresa arriba. Y si logro a culminarla aquí, va a ser bajo su voluntad. Y entendí que si me preocupo por lo de arriba, lo de abajo es pan comido. ¿Te has puesto a pensar? Te voy a reflexionar contigo. ¿Te has puesto a pensar que tú pudiste haberte quedado loco? ¿O verte quedado arriba y no bajar? ¿O no? ¿O haber muerto en todas las cosas que te metiste? Y no solo eso, si no estás cuerdo, eres inteligente, irradias una energía y eres muy agradable y Dios te premia, hijo. Te lo quiero decir delante de las cámaras, para que te des cuenta y muchos se den cuenta de lo que significa caminar con Cristo. O sea, de tu vida de oscuridad y de todo lo que viviste, que fue toda una tortura que nos has platicado. Hoy tu vida es la otra parte de la moneda. Hoy tienes paz. Me encantó el día que me mandaste la foto con tu bebé recién nacido, que además está hermoso, mi nieto. Me impactó ese día, lloré cuando te vi, porque me dijiste, mamá, Dios me regaló lo que le había pedido, que sé que no merezco, pero me lo dio porque me ama. ¿Estás consciente que dices, digo, de dónde vengo? Pues, pues no merecí una mujer como esta, ni el hijo que tengo, yo debería estar loco, o mi hijo con secuelas de lo que O hice, yo muerto. o muerto, por lo que andabas. Sin embargo, hoy tienes la oportunidad de que tu vida sea testimonio de miles. ¿Qué le dirías a un joven que cree que en la droga va a encontrar la felicidad? Que es mentira. Que es mentira. La droga no trae felicidad. Lo mencionaste ahorita, madre. Es totalmente una vida completa. Mis papás se la pasaban llorando de preocupaciones. Hoy se la pasan llorando de risa, ¿no? O de las bobadas que digo o cosas que, chistes, ¿no? Entonces, llorar de tristeza a llorar de alegría. La droga no da felicidad, la droga destruye y un adicto no se da cuenta del daño que causa hasta después de que se rehabilitó, después de 5 años, empieza a ver el daño que causa, ¿no? Porque yo llego con mi madre y mi madre todavía me echa la mirada de, a ver, algo trae. ¿Qué traes? Sí, sigo siendo su bebé y mi mamá luego, ¿sabe? Porque hay un dicho que la burra no era arisca, ¿no? Le hicieron y está en todo su derecho. Yo no me voy a poder decir, es que no me tienes confianza. No, 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 es que yo no le voy a exigir confianza. Yo tuve que, después de 3 años, ganarme su confianza porque cuesta muchísimo ganarse la confianza nuevamente. Entonces, la droga no da felicidad, solamente te hace perder cosas, te hace perder el otro. Las vidas falsas de las series de Netflix del Señor de los Cielos, del Chapo, esa no es una vida de un narcotraficante, porque los apuntan con las armas y todavía amenazan al otro. Yo estoy seguro que el día que los apunten con un arma en la cabeza se van a hacer del baño, madre. El día que suceda, que les maten a su familia o que desaparezcan a un amigo, les va a doler, no es como una ciencia ficción. No da felicidad. La felicidad no es la fiesta, la felicidad no es... La felicidad se construye y son momentos que tienes que construir mediante una disciplina. Y, y hoy sí me ha costado. Trabajo en equipo con mi esposa. Amor, tú haces esto, yo hago lo otro, aventajamos esto. O sea, yo siempre me imaginaba porque hay muchas personas que tienen como muchos conflictos y con mi esposa me puedo sentar, a hablar con ella, que ella me escuche, que yo la escuche, cenar juntos. Y ahora con una bendición, ¿no? Hay algo que una persona me dijo que se me queda también muy grabado, me dice, Ese es el fruto del amor de dos personas que se aman". No, hombre, ese día también. Y me quedó como muy marcado. Pero eso es mentira. Algo que te digan, poquito no pasa nada, eso es una reverenda mentira. Poquito sí pasa. Porque yo podría decir, poquito, me doy un pase, no pasa nada. Sí pasa. Destruyó todo lo que he construido con una decisión, madre. Entonces, lección de vida que yo he tenido, una decisión puede sabotear completamente toda tu vida. Entonces,
yo les diría, busquen esa gracia y esa paz los va a llevar a que tengan las mejores decisiones y por ende van a llegar las cosas por añadidura de Papá Dios para que tu cuerpo pueda gozar esas bendiciones. Algo que me encanta, que lo acabas de decir y que me emociona, que has hecho el hábito del rosario. Lo que tú no sabes, porque porque lo he vivido en liberaciones, pues me ha tocado acompañar a varios de tus hermanos en Sí, sí, sí. Cristo, es como el rosario es un escudo contra el demonio. Ahorita lo dijiste claro. Yo rezo el rosario en la mañana y mi día ya es en paz. Claro, Ujú, haces un blindaje y el demonio ya no se puede acercar, ujú. porque el manto de María te cubre. Es una guillotina para él. Yo digo que es como, ya no, ahora ya no cargo una 47, una 9, una 30, una Glock, ya ahora cargo una con 60 cartuchos, más poderoso. Y, y, Sí. y la verdad es que sí, madre, yo he visto el poder que tiene el rosario. Yo sé que la Virgencita tuvo muchísimo que ver en que mi hijo saliera como salió. Hermoso, Ninguna complicación, muy hermoso de verdad. sano el niño, porque Dios sabe mis temores. ¿Tenías miedo? Yo tenía miedo y yo sé que él me decía, hijo, no tengas miedo. Y por más que me lo decía, yo decía, es que yo me dañé. Mi hijo puede tener consecuencias por mis decisiones que yo tuve. Y cuando me dicen, tu hijo está sano, tu hijo está bien, yo lo veo. Y para empezar, pues cuando paso a verlo, estaba mi esposa, me ve y yo veo y le digo, Isaías, y voltea y me sonríe el niño. No, mi madre se me partió el corazón. Yo le agradezco mucho a Dios que mi hijo está bien y Isaías. Isaías y se lo atribuyo a que estuve pidiéndoselo mucho a la Virgencita. Yo Y sé además que, le pusiste nombre de profeta. ¿Y qué profeta? El sí, profeta Isaías es de los picudos. y me encanta ese nombre y creo que ha sido también uno de los libros preferidos que he leído de la Biblia. Y más sin embargo, todos los días lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque se me ha vuelto un hábito y ya cuando lo tienes como un hábito, es como que algo te falta en el día, ¿no? Es Sí, como sí, que ya no claro. estás a gusto, ya no Ya no estás, estás bien. como dices, ay, ¿a qué horas lo voy a hacer? ¿A qué horas voy a hacer? Ah, pues ahorita voy a trabajar, pues me pongo mis audífonos y a rezar el rosario, ¿no? O en la aplicación, y ya hay muchísimas maneras, muy, muy prácticas, ¿no? Digo de que son 30, 20 minutos y tú dices, ay, son 30, 20 minutos, qué poquito tiempo. Ah, sí, pero en lo espiritual no sabes lo que logras, no saben lo que logras y cuando lo empiezas a ver, más te aferras, porque te alimenta tu fe. ¿Con qué te gustaría cerrar, hijo? Pues diciéndole a todos los jóvenes que el mundo es difícil. Ayer precisamente veía una frase de Daniel Frías, un gran amigo, en donde decía, aunque el mundo te vea pequeño o algo así, ante los ojos de Dios, ante los pies de Dios, siempre serás grande. Y se me quedó muy grabada porque sí es cierto, ¿no? El camino de Dios tienes que vivir humillaciones, porque la gente nomás está esperando que cometas un error para señalarte y siempre recuerdan los errores de las personas, pero no recuerdan las cosas buenas de las personas. Y en lo general quisiera poner como un ejemplo puntual, ¿no? Las Olimpiadas siempre recuerdan al primer lugar, al segundo, tercero, y no se trata de que tú seas el primer lugar, de que pongas a Papá Dios en primer lugar. Y las cosas, las demás cosas, llegan. Nunca me imaginé que algún día íbamos a estar aquí, frente a una cámara, Ni yo. grabando tu historia, después de todo lo que hemos vivido juntos, después de lo que te he visto crecer, madurar, después de ver tus miedos. Y hoy te veo tan pleno, tan feliz, tan congruente. Fíjate lo que has Ay, logrado. qué difícil Sí, palabra. claro, claro que cuesta, o sea, se ocupan. Los valores requieren valentía. Esfuérzate y sé valiente, y creo que tú lo has entendido Sí. muy bien.
Dios no te dice que te duermas, Dios te dice esfuérzate. Y además te dice, sé valiente. Sí. Esos dos grandes pilares, hoy, con mucho orgullo, los veo en ti. Sé que has influido en muchos jóvenes, bendigo tu vida y más bendigo que seas mi hijo espiritual, que Dios te haya traído. Yo sé que no, al principio me odiabas, yo sé, así llegan muchos y esta vieja gorda, ¿no? ¿Por qué es tan dura? Pero bueno, ve ahora en lo que te has convertido, ¿no? Y gracias, siempre he estado muy agradecido con usted, con todo su equipo, maravillosas personas. Siempre me regalan algo, me quedo siempre con algo de ellos, una esencia muy hermosa. La verdad, estoy muy contento de estar aquí. Jamás tampoco lo imaginé estar en otros programas, en otros podcasts, y ahora concordar con usted, madre, también para mí es algo como, lo veo como un logro, ¿sabe? O como un regalo de papá Dios. Entonces, te toca aquí, ven a ver, ¿quieres entrarle a más? Ok, porque esto también conlleva muchísima responsabilidad, ¿no? El de seguir siendo la congruencia. Entonces, yo le agradezco muchísimo sus palabras. Son muy palabras muy pequeñas, pero muy fuertes, muy la congruencia sobre todo es así, y digo, chales, hay a veces, hay días que a veces nomás la olemos, o hay veces que porque somos humanos pero ya el pisar un poquito de esa palabra ya tranquilo, ¿no? No pasa nada. La valentía, ¿qué te da miedo? Aquí voy, aquí voy. Entonces, sean valientes jóvenes, radio escucha, todas las personas que están viendo este video, también, sean valientes, confíen en Dios, estoy seguro que nada les va a faltar con Él, pero más sin embargo, díganle a su mente, no es fácil, pero voy con el que siempre me regala algo. Y entonces tu mente va a saber que vas a tener, no verlo como una recompensa de que, ay, voy a portarme bien para que Dios me premie. No, no, no. Sino que lo viendo como que mientras más obediente seas, más creces. Y más fácil creces. Más fácil. Y más se te dan las Más se cosas. dan las cosas. Pero está clara la parte difícil. Esa no la olviden. Es para valientes. Y yo cerraría que todos los procesos, fíjate, todo lo que vamos pasando, los momentos difíciles, a lo mejor no lo pensabas antes, hijo, pero Dios te estaba preparando para algo más grande. Si tú no hubieras pasado lo que has pasado, si tú no te hubieras caído lo que te has caído, si no hubieras sentido la vergüenza que sentías, tú hoy no le podrías hablar a un joven que está ahí, porque hoy le puedes decir, yo estuve ahí, pero mira, hay otro camino para salir. Exacto, Y exacto. me encanta el proceso que llevas, me encanta esta nueva filosofía que estás haciendo, coachar a través de lo espiritual, del ejercicio, cada día estás más guapo. No, no, no. Tú dices, wow. Pues sí, es que cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Es esencial, lo decían desde los griegos, ¿no? Sí, Entonces, es pues estoicos. gracias los estoicos. Marco Aurelio, Marco Epicteto y Aurelio, Séneca, exactamente. increíble, Me entrenaban a encantan, me base de la encantan. disciplina, las virtudes, y pues gracias por aceptarme la invitación. Gracias a ustedes. Me siento muy orgullosa de tenerte, muy feliz de verte feliz Gracias. con una mujer que te ama y más feliz me siento que has aprendido a valorar, a cuidar, porque de ella te van a pedir cuentas. Y te van a decir, Carlitos, te di una mujer y un hijo y más los que vengan, ¿qué hiciste? Y esa parte a veces lo olvidamos, que eso que le pediste a Dios, que además tenías miedo, que te acuerdas. Ujú. ¿Te acuerdas que una vez me dijiste, mamá, alguien me irá a creer? Le dije, Dios mandará lo que necesites. Y yo, hoy lo tienes, hoy tienes ese regalo. Pues mis queridos amores, gracias por estar en un episodio más de Charlando con Adriana, porque estos episodios tienen que ver con que todos traemos una historia. Y este hijo mío viene de una historia de oscuridad, de caídas, de levantadas. Pero aquí está el resultado cuando decides que vas a caminar en la luz, en lo correcto, pues aquí están los resultados. Dios siempre te bendice. Nos vemos la próxima. Que Dios les guarde.